Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a hacer esta serie de presentaciones, de 3 presentaciones para la tercera secuencia de didáctica digital del curso de Cultura Política. Vamos a empezarles a hablar de un concepto que está bastante en boga hoy el día y es el asunto de la incertidumbre, en el sentido de que las ciencias inicialmente pretendían darle sentido a todo y poder explicar casi cualquier fenómeno, pero los asuntos y los fenómenos contemporáneos políticos y en general, en todo el ámbito de la realidad, se han mostrado un poco más difíciles de percibir. Entonces, por eso es importante que en ciencias sociales nosotros empecemos a pensar sobre la incertidumbre como algo que vino como de alguna manera para quedarse. La incertidumbre, vamos a ir poco a poco viendo como ejemplos, pero debemos estar preparados en ciencias sociales para no poder darle respuesta a todo, por lo menos para saber nuestros límites y nuestros alcances en el objetivo que estamos realizando. Eso hace parte entonces de la serie de competencias ciudadanas que vamos a ver en este curso y los vamos a realizar a través de una serie de actividades. Por el momento entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la teoría del caos específicamente. No, la teoría del caos entonces no nos plantea que todo está desordenado porque sí, que nada tiene que ver relación, sino más bien hace referencia a que las cosas usualmente tienen orden en términos de trayectorias, ¿sí? En términos de secuencias, pero hay pequeños cambios, muy pequeños cambios, que pueden hacer que ese orden grande tenga un resultado completamente distinto al que tuvo cuando se mantenía estable, ¿sí? Eso es un poco de lo que se trata. Son pequeños cambios que uno de pronto no se da cuenta, como por ejemplo lo que sucede en biología con las adaptaciones y con la evolución. No es que uno hoy sea em, un simio y mañana se levante siendo ser humano o un día una era una anémona de esas que estaban en el mar y luego se levantó siendo reptil, sino que es a lo largo de varias generaciones y son pequeños cambios, las adaptaciones que a lo largo de un periodo largo del tiempo va generando nuevas especies. De la misma manera se dan estos cambios. Ahora en las sociedades se dan un poco más rápido, pero no es tan visible porque usualmente son funciones al azar, ¿sí? Son cosas que pasan y que no se tiene mucho control sobre ellas. La teoría entonces del caos nos muestra eso. Pequeñas variaciones generan grandes cambios. Por ejemplo, en los fractales en numerología también, uno lo que muestra la numerología, no tanto la numerología, sino la matemática más específicamente, es que una secuencia de una figura, al repetirse muchas veces, termina generando figuras distintas. Es una misma cosa, al repetirse genera cosas diferentes. Y lo que nos muestran los fractales cuando ustedes ven en la naturaleza es muy así, ¿cierto? Si ustedes ponen a mirar un árbol hacia arriba, se dan cuenta de que el árbol tiene unos patrones, pero que genera patrones distintos a pesar de que las hojas más o menos se conforman de la misma manera. Cuando uno revisa la naturaleza se da mucho eso. La naturaleza tiene patrones muy seguidos, pero que cuando ustedes amplían el zoom se alejan, les genera patrones diferentes al mismo tiempo. Entonces, ese es un poco a lo que nos referimos, que las cosas pueden cambiar, pero sin ser grandes manifestaciones de cambio, sino es un cambio que es un poco disimulado, pero que genera grandes transformaciones, como las que estamos viviendo recientemente. Como por ejemplo, a veces uno podría decir que el latido del corazón es predecible. Digamos que en cierto ámbito, depende cómo ustedes pongan la escala, todo esto también es cuestión de escala. Si ustedes ponen la escala en términos, por ejemplo, de segundos, probablemente uno va a decir que el latido del corazón tiene cierta continuidad, pero cuando ustedes ya ven y abren el espectro y miran no solo en segundos, sino en microsegundos, se van a dar cuenta que el latido del corazón no es igual para todos los casos, sino que depende si ustedes están agitados, si ustedes acabaron de correr, si ustedes están viendo algo que les llama la atención, si ustedes tienen un encuentro con alguien y están nerviosos. Eso hace que el latido del corazón cambie porque el corazón bombea en función de las necesidades que tiene. Y no es lo mismo estar en emergencia que estar tranquilo,
que uno todo el tiempo está cambiando y no lo nota. Entonces, inicialmente uno puede pensar que el corazón late normalmente, pero si miran la escala más pequeña, el corazón cambia todo el tiempo de latidos. Y así es el cuerpo, y así es el planeta, y así es el mundo. Todo el tiempo está modificándose. Y a veces no lo percibimos porque pensamos que en las certezas que tenemos, solamente que esos son formas de, como yo les decía en la clase de los conflictos, es no ver cosas que ignoramos completamente. Entonces es mejor estar presentes y tener presentes que hay muchas cosas que ignoramos y que tenemos que aprender a conocer mejor, y de esa manera estamos un poco más fáciles para adaptarnos a la incertidumbre. Otro caso es el del funcionamiento del cerebro. Por más de que la neurobiología está avanzando a pasos agigantados, de alguna manera lo único que se conoce son cierto tipo de procesos que se asocian cuando uno hace algo y cuando se prende ciertas partes del cerebro. Eso es lo que se conoce. Pero ya de ahí a todas las interacciones específicas que hay entre una y otra parte del cerebro, porque yo corro y cuando corro no se prende una, se prenden varias partes del cerebro de diferente intensidad. Entonces la ciencia ahora con los escáneres ve algunas partes, pero las interacciones específicas de células y neuronas concretas no se alcanza a ver todavía en detalle, como para saber uno específicamente si hace tal cosa, a qué se debe. Entonces, o sea, es posible saber que hay ciertas cosas, pero a profundidad no, porque entre ustedes cada vez amplíen la lupa, van a encontrar muchos más mundos, por decirlo de alguna manera, como en física cuántica. Cuando ustedes abren la lupa se dan cuenta que porque las cosas no son sólidas, ¿cierto? Más allá de la solidez que nosotros podamos tener acá, hay una serie de fuerzas energéticas que son las que hacen que uno se devuelva, pero eso se ve más en una escala mucho más ultramicroscópica, por decirlo de alguna manera. Asimismo, cosas como la economía, en donde hay tantas interacciones, los economistas tienden a decir que saben qué va a pasar, pero en el fondo cuando ocurren crisis nadie nunca supo nada, aunque es cierto que uno puede establecer en términos macroeconómicos que si sube o baja las tasas de interés pasan tales o cuales cosas. Eso es lo que hacen particularmente los bancos, subir o bajar tasas de interés, pero pues ya los que más intervienen en economía, si hacen tal acción, si generan tal flujo de recursos, si invierten en infraestructura, pues van a reactivar el crecimiento económico, van a producir empleo en tantos puntos. Eso se tiende a pensar desde la ortodoxia económica, pero en el fondo hay muchas cosas que son impredecibles y en esta interconexión y globalidad se dan muchos asuntos que pueden suceder en otro país y nos afectan, ¿no? Como por ejemplo el precio del barril del petróleo que afecta nuestra economía y el gasto público de manera directa y no dependen de nosotros, ni el manejo macroeconómico que hagan los bancos, porque vean ustedes que en izquierdas y en derechas en la década eh, pasada hubo bonanza económica y no tenía que ver nada con el tipo de gobierno que teníamos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, predecir eso es difícil. No es que no se puedan encontrar tendencias, pero como les digo, hay pequeños cambios. Se levantó Rusia y Arabia Saudita, la persona con una manera de pensar distinta y eso hace que cambie el mundo, la bolsa, reaccionan los precios. Hay muchas cosas que pueden predecir, que son impredecibles porque no dependen de los actores directos. Entonces eso es imposible de predecir o por lo menos no en todas las veces. Y el funcionamiento de las ciudades. Las ciudades también es algo bastante complejo porque son millones de personas viviendo en un mismo lugar y cada persona tiene interacciones distintas y pueden hacer cosas diferentes. Cosas como las de las manifestaciones que se dieron en el 2019 son muy difíciles de predecir en el nivel, en la escala, los cacelorazos, todos esos tipos de manifestaciones autónomas son muy complicadas de predecir, salvo cuando ya se dan. Para los científicos sociales, como yo les decía en otros pregrabados, las personas que tenían reivindicaciones sociales no eran del tamaño en nuestros cálculos que resultó ser realmente. Entonces, eso y muchas otras cosas, asuntos tan simples como el tráfico, no es tan sencillo, aunque uno podría decir que por qué no hacen tal o cual cosa, no es tan sencillo de predecir por más de que hayan elementos y formas de ver tendencias, pero no específicamente las consecuencias. Entonces, con esto queremos decir que la incertidumbre es algo pues que hace parte del mundo y de la realidad social y que para las ciencias sociales es importante tenerlo en cuenta y partir de ahí para avanzar. Entonces, como yo les digo,
Para las ciencias sociales, al contrario, deberíamos pensar que así como existen en biología los ecosistemas y que los ecosistemas todo el tiempo están mutando, debemos pensar que cuando hay orden y siempre se mantiene la cosa ordenada, es una señal de peligro. Más que de nosotros estar muy contentos, lo que deberíamos estar es pensando que puede estallar el asunto por algún lado porque el orden no es natural a nada. Piensen nada más ustedes en los cultivos agroindustriales que solamente son de rectos, lineales y las plagas que tienen y que no tienen los cultivos no son monocultivos, porque los ecosistemas se autorregulan, ¿cierto? Hay una cadena trófica, hay una cadena energética y los ecosistemas se van autorregulando. Cuando empiezan esos grandes agrocultivos, que son todos igualitos, pueda que les funcione con la revolución verde cierto tiempo, pero tiene otros efectos que probablemente no estamos hasta ahora viendo, como por ejemplo muchos biólogos dicen que el asunto de las pandemias está relacionado con el daño de los hábitats, del clima y de los lugares donde hay multidiversidad y hacen que esas barreras que habían entre problemas de los animales se traspasen a los humanos. Entonces vean ustedes que todo lo que es ordenado de alguna forma puede generar consecuencias indeseadas y no visibles, pero que generan problemas hacia adelante. Entonces hay que tratar de estar adaptándose todo el tiempo y mirando cómo el contexto va cambiando para adaptar en política nuestras instituciones particularmente e individualmente nuestros comportamientos. Entonces, hay que darnos cuenta que lo que está vivo y la ciencia no lo puede domesticar como se creyó durante la revolución científica. No, no podemos domesticar particularmente la naturaleza, sino más bien entender cómo funciona y adaptarnos a ella. Y los organismos entonces lo que hacen es adaptarse a esos contextos cambiantes y responder también en términos caóticos. Como les digo, uno va generando una tendencia, eso está bien, pero esa tendencia genera variaciones y pues nos vamos variando y nos vamos acomodando, porque no hacemos nada pensando que estábamos muy bien como era antes, porque ya el mundo no es así, simplemente cambió y los tenemos es que adaptar. Entonces, si pensamos como sistemas de relaciones entre cosas que se alteran mutuamente y que tienen resultados caóticos, pues podemos avanzar un poco más en la comprensión de los fenómenos y no solamente pensando que haciendo decretos podemos controlar a la gente y que todo el mundo nos va a hacer caso porque sí. Entonces esto vale tanto para la política como para cualquier otra ciencia social y en general en física también, que es la ciencia más dura cuando se va hacia la cuántica, también piensa cosas similares. Ese es entonces lo que les queríamos comentar. En política entonces el mundo está en incertidumbre también, ¿cierto? Estamos en un momento en que han sucedido cosas que nunca antes en la historia habían sucedido. Estamos en un momento en que los gobiernos están teniendo que rehacer su arsenal de políticas públicas para poder dar soluciones a problemas grandes en la historia, a problemas grandes como la desigualdad, a problemas grandes como el desempleo, problemas como el medio ambiente, problemas como los problemas informáticos con las seguridades y con los datos que hoy se generan y todo el mundo virtual que existe. Mm, Problemas como los conflictos nacionales e interestatales. Hay diferentes tipos de problemas o como los problemas de la salud que estamos viviendo recientemente, en los cuales no habían sucedido en ese tamaño, en esa manera y en esa interconexión que existen hoy en día. Entender que eso es así nos sirve para por lo menos tener un punto de partida y hacer algo al respecto. ¿Cómo se muestra entonces la incertidumbre en política? Antes o hasta ciertos tiempos nosotros teníamos un sistema básicamente que estaba anclado en la democracia liberal, que lo que decía es que cuando un gobierno es liberal y democrático, tanto al interior como al exterior, tanto al interior del país como con los demás países, eso tiende a promover la paz y a generar estabilidad. Eso es lo que nosotros veníamos construyendo en todo el siglo XX, ¿cierto? Que la democracia previene el conflicto al interior y entre los estados. Es decir, que hay que hacer elecciones democráticas, respetar el Estado social de derecho, promover la ley y el orden, división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial y hacer que la sociedad civil funcione de la mejor manera, ¿cierto? Promover que la sociedad civil exprese las diferentes
necesidades que tienen. En lo político y en lo económico, libre mercado, que el Estado participe lo menos posible de la vida privada y reducirlo el rol del Estado porque el Estado resultó ser ineficiente en el siglo XX, ¿cierto? No redistribuye bien los recursos y altera la economía y el libre mercado. Y por lo tanto, lo que debería hacer es más que empresas y particulares se regulen económicamente solos y el Estado se aleje y se encargue de cubrir solamente el asunto político y el asunto de las necesidades sociales básicas. Eso era el paradigma neoliberal, pero lo que estamos viendo es que no es suficiente y que realmente no genera paz pues sí genera paz y estabilidad, pero para el mundo, para el siglo XXI hay problemas porque no podemos decir que es que no funcionó y ahora nos tenemos que cambiar de régimen político y saltar a uno que tampoco conocemos, que tampoco ha resultado ser mejor, sino que hay que hacerle cambios y adaptaciones que son pequeños, pero que hay que generar para que el planeta y los sistemas políticos y los regímenes políticos puedan adaptarse de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, si miramos acá el informe sobre conflictos, estos son los conflictos entre países los conflictos armados que existieron para el 2019. Vean ustedes que hay 34 conflictos en el mundo. La mayoría de los conflictos son en África y en Oriente Medio y en Asia. Entonces vean ustedes que todas estas zonas que están acá tienen conflictos, lo que quiere decir pues que esa paz liberal. Recuerden que todos estos países se volcaron a la democratización un poco tarde pero sí, siguen teniendo conflictos al interior y entre los países, mucho en África, mucho en Oriente Medio todavía y algunos en Asia, ¿no? En Asia y en los límites asiáticos. En Latinoamérica solo pues en Colombia es donde, digamos, conflicto armado pensado como como un conflicto en el cual la sociedad entre ejércitos o al interior de la sociedad civil hay un número de muertes alto, pues solo se da de esta manera en 34 países. No obstante, si nos vamos a las tensiones, que es digamos un poco menos profundo en el término de número de muertos, vean ustedes que el mapa se amplía, ya tenemos 83 tensiones y en el mundo hay tensiones en varias partes. Entonces esas tensiones pueden escalar hacia peores o pueden disminuir hacia mejores. También hay procesos de paz de la misma manera. Entonces, aquí ven ustedes que hay 83 tensiones y lo único que quiero notar es que las tensiones son un poco más pronunciadas y ya no solamente se dan en África y en Oriente Medio, sino se dan ya entre otros más países, ¿cierto? Hay tensiones de tipo internas, la mitad, pero también hay internacionalizadas e internacionales. Hay cosas que nos pasan a nosotros, pero que afectan a otro país, o hay cosas que se dan entre los países. Y no vamos a ir una por una, pero para que ustedes vean que esa democracia liberal, pues tiene que arreglar cosas para que todos podamos vivir mejor. Eso es, digamos, es una necesidad obligatoria. En términos económicos, también podemos decir que el cambio de siglo nos trajo crisis económicas, pues, pues esto sí se ve más por los países desarrollados. Hace rato viene un default en México en el 82 donde no pudieron pagar la deuda. El default es cuando los gobiernos pueden pagar la deuda externa. También hubo problemas cuando empezaron a haber algunas crisis a finales de los 90 en Estados Unidos. También hubo una crisis de lo que se llamó en Latinoamérica la década perdida a finales de los 90. Recuerden ustedes que en Colombia tuvimos desempleo del 19% en el gobierno de Samper. Aparte de todo el problema político, había una crisis también internacional y todos los países estaban bastante en crisis y fue cuando todo el mundo perdió las casas con el tema del UPAC. Todo eso sucedió en ese momento, pero no éramos solo nosotros, sino toda Latinoamérica. De la misma manera, Europa tuvo crisis en el 92, Rusia tuvo crisis en el 98 y también dejó de pagar, Asia tuvo crisis en el 98. Entonces, vea, esto se va dando todo el tiempo y en todo el mundo. Argentina tuvo crisis en el 2001, todavía están en crisis desde esa época, no han podido restablecer el valor de su moneda y pues está casi dolarizado el país. Y la crisis financiera global del 2007-2009 que se dio por las tipo de las hipotecas subprime en Estados Unidos que se fue irradiando a diferentes países por la codicia de todo el mundo de generar derivados de un activo que parecía simple, que eran las hipotecas, que terminó también siendo una burbuja y todos fueron cayendo, aseguradoras, bancos e inversores en otros países del mundo, lo que llevó a crisis también en Europa, países en bancarrota y ahorita nos estábamos recuperando
Hubo una crisis hace poco también en Japón y ahorita estamos en el asunto de la cuarentena del virus y de las crisis económicas que muy probablemente vaya a generar entre recesión, son 3 meses sin crecer económicamente, y crisis específicamente, en el cual no solamente no se crece, sino que ya aumenta el desempleo, los gobiernos no tienen dinero para hacer sus deudas, para hacer su inversión social y sacar a la gente adelante, las empresas empiezan a generar problemas de flujo de caja, de flujo de pagos, de deudas, el mercado y la demanda se contrae y entonces ni hay oferta ni hay demanda, entonces eso se generan pues problemas en el ciclo económico de desempleo y eso se puede estar viviendo en ese momento otra vez, lo cual nuevamente lo que quiere decir es que hay que cambiar la manera de pensar moderada, pero hay que cambiar para poder solucionar lo político y lo económico, que no es que esté 100% mal, porque hemos ido viviendo, pero tampoco está perfecto porque pues hay que cambiar. Entonces de eso se trata. Vean ustedes que ahora con este virus actual, lo que sucede es que todas las bolsas bajan. Simplemente ahí está el reporte de las bolsas al comienzo de la epidemia y vean ustedes que todas pues caen en picada, ¿no? Hay bolsas que han caído 30% en menos de un mes y pues ahí vamos a ver qué va a suceder. Lo que quiere decir que los mercados mundiales pues están bastante golpeados y no se sabe realmente ni siquiera los países que se supone que eran los países refugios que vayan a suceder mejor, porque en Estados Unidos probablemente pues no sabemos de qué tanta magnitud vaya a ser la crisis y la geopolítica internacional cómo vaya a resolver este problema y de quiénes van a terminar resultando victoriosos. Lo cierto es que esto sí se va a modificar después de este periodo que se está dando y que es mundial. Entonces vamos a ver cómo resulta, pero nuevamente estamos en terrenos de incertidumbre. Entonces, ¿qué puede hacer las ciencias sociales? Y es lo que les voy a explicar en los siguientes pregrabados. Es, como nos dice Edgar Morin, que es uno de los principales autores de la complejidad y la incertidumbre, que lo vamos a ver más adelante, es que el único conocimiento que vale es el que se nutre de la incertidumbre, ¿cierto? El pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción, como que uno siempre está pensando que pueden pasar cosas y previendo que el riesgo está ahí, que el cambio está ahí y que yo lo soy consciente y no simplemente pienso que eso no es, que ahí no está, que no va a pasar, sino que lo tengo presente y lo adapto y tengo varias perspectivas sobre las cuales o escenarios sobre los cuales pensar y actuar. Y esto es la sociedad que nos tocó vivir. Y pues casi que en Latinoamérica nos ha tocado todo el tiempo y por eso estamos, digamos que no nos causa tanto problema, pero hay otros países que no y que son los que mandan la parada. Entonces, de pronto en este momento nosotros tenemos como latinoamericanos muchas más herramientas que otros países. Eso sería todo y nos vemos ahora en otros dos pregrabados que vamos a hacer más adelante.